environment is an extreme environment for everyone. Paris, for example, in France, can be the ville lumière for most of the people, but for the homeless in the street, this is definitely an extreme environment. Entonces, si hablamos de ambientes extremos, ponemos como ejemplo a París, donde hay una parte muy bonita y a la gente le puede parecer muy bonita, pero hay otra parte donde vemos como el sector de la gente desplazada y la gente pobre también está sometida a este tipo de violencia simbólica. And here in Colombia, the same town, rural town, can be for the displaced an extreme environment, but maybe for the people who are originally from the place, not at all an extreme environment. And this is why it's quite important to keep this notion much more than crisis area or conflict area. Y acá en Colombia también encontramos también con la gente desplazada, se ve sometida a este tipo de violencia simbólica, y bueno, es por eso que creemos no es tanto el problema de la crisis, sino lo que se genera. So, the means for imposing symbolic violence, because symbolic violence can be sometimes the side effect of conflict, but it can be also a full strategy which is used in order to impose a form of domination. And the first and the most important thing is the obstruction of freedom of movement. Entonces tenemos que una forma de violencia simbólica no solamente siempre es un efecto, pero también es una estrategia que nos genera el conflicto mismo. The destruction of heritage and lifestyle is very important. And when we say heritage, it could be the built heritage, but it could be also the immaterial culture. Entonces vemos como por ejemplo uno de los medios es la destrucción de la absorción de la libertad y la movilidad de las personas. And then the fact of imposing symbols of an occupier or of another culture to a specific community can be also a form of symbolic violence. Entonces vemos como también la manera de imponer símbolos a las personas que están en un territorio puede ser también tomado como un tipo de violencia simbólica. So all this work would make sense only if we link it to another very important concept, which is the concept of resilience. Todo esto tiene sentido si lo conectamos con otro concepto que ahora se involucra, es el de resiliencia. Resilience is extremely important because that's another paradigm, another way of looking at societies by not only looking on the vulnerabilities of the people, but much more importantly on the strengths of the people. Entonces es una forma diferente de ver a la comunidad, no solamente desde el punto de vista del conflicto y la crisis, sino desde lo que esta comunidad puede hacer. And we have had always, at least in humanitarian action, the tendency of having looked at the needs, and here we are more looking at the strengths or the capital that people have. Entonces podemos mirar incluso a los recursos que esas personas poseen, la manera como pueden afrontar el problema para tratar de ayudarles en sus necesidades. So resilience is simply the way a society is able to cope, to absorb conflict or problems and to resist to it. But going further, that this is how they can recover or sometimes even learn and develop better despite the very harsh condition in which they are living. Entonces el concepto mismo está en la forma como la gente puede afrontar ese tipo de situaciones para adaptarse, para superar la crisis y superar, digamos, la situación que se ha venido presentando. Yeah, and there is three major things that we have to take into consideration. This is what we call the locus of control. This is the fact that people can have capacities of choice and the fact that they can project themselves in the future. Entonces tenemos tres conceptos que se involucran y son importantes de acá, como es el poder controlar su propia vida, tomar decisiones, la percepción que tengan del grupo como tal social y la importancia de la cultura y del ambiente que los rodea. Then the fact of having a social capital, which means having contact, Okay. Still having a lot of contact, being able to have a network, which is key things. And the last one is the importance of environment and culture. Being able to keep your environment, natural or not, and being able to keep your culture, again, material or immaterial. Entonces la importancia de poder mantener una cultura saludable y un entorno saludable para poder vivir en la comunidad. Again, the idea here is to avoid normalization. The more you strengthen the resilience of the people, and the more you will avoid the normalization of situations which should not be normalized.
Entonces, de manera que este concepto de resiliencia nos da un paso a poder superar la crisis, pero además de evitar la normalización que se ha venido dando durante el proceso. And this is also extremely important because all the research who has been done on post-conflict societies have proved that right after a ceasefire, with, as the word says, ceasing fire or a peace agreement, usually physical violence will diminish, but symbolic violence will increase. Entonces es un concepto que se ha venido trabajando para precisamente hay estudios que se han hecho ya hasta el momento, pero que han trabajado lo que es la parte del efecto del conflicto desde la parte desde el punto de vista físico o psicológico, pero no han tomado en cuenta la violencia simbólica que se ha venido dando, y es por eso que nace este estudio. And obviously, if you want to have a sustainable peace, there is no other option than to work on symbolic violence. So, some of the factors of resilience that we found in the South Asian is, well, I won't go into all of them, but we found 10 very important factors of resilience. Entonces, algunos de los factores que se involucran en el concepto de resiliencia, entre esos tenemos estos 10 que les vamos a presentar. I will just talk about a couple of them. Voy a hablar solamente acerca de 2 de ellos. Importance of natural environment, which has been one of the key things. Keeping access to your own environment, keeping it clean, keeping it livable. Entonces vamos a hablar del ambiente. Entonces sería, lo ideal es tener algo natural, un lugar limpio, un lugar donde se pueda sentir uno saludable. Education and the new generation is also extremely important, particularly that the new generation has a tendency of normalizing much more than the old one, and education is one of the factors in which we can decrease symbolic violence, so extremely important. Entonces la educación es una buena herramienta pedagógica, pues precisamente para evitar que a futuro las generaciones caigan en el mismo dilema de la normalización. Art and communication, another extremely important vector in which we can decrease symbolic violence. Entonces la comunicación también es una manera importante para bajar ese nivel de violencia simbólica. And what we call moment of exception, which is the fact of being able to take people who are living in very harsh conditions out, at least symbolically again, for a couple of hours, for half day, by doing something completely different, for them to be able to foresee that there is alternatives to existing to the violence and to the normalized violence environment. Entonces los momentos de excepción se refieren a aquellos momentos en los que uno pueda tomar a las personas y sacarlas del problema, llevarlas a nuevos contextos y hacer que por momentos se olviden del conflicto que viven. And then finally, the importance of house and home attachment and place attachment, the fact of being attached to your home and your place and the place where you have grown up or you belong to. Un concepto que es muy importante también es el poder estar en su hogar, el poder sentirse dueño de su hogar y poder hacer todas aquellas actividades que lo hacen sentir dueño de esa vivienda, de ese espacio. Buenos días. Continuamos con la segunda parte del proyecto, que es tomar los conceptos que la doctora Picar acaba de darnos acerca de violencia simbólica y resiliencia. La verdad, pues antes de empezar quiero dar las gracias a las directivas de la universidad y especialmente a la Facultad de Veterinaria, que desde hace algunos meses viene colaborándonos en un proyecto bastante ambicioso e innovador para nuestro país. Bueno, empezamos entonces retomando, como les había dicho, los conceptos de violencia simbólica en Colombia. Tenemos entonces que, como decía la doctora, lo más importante de la violencia simbólica es los impactos que genera a nivel de la sociedad. Yo creo que todos estamos al corriente de la situación social que vive nuestro país, entonces retomar lo que decía la doctora acerca
de los atentados contra la cultura, sobre el patrimonio, la identidad. La pérdida de identidad en este momento en nuestro país creo que es uno de los problemas fundamentales que tenemos. Y vemos cómo los desplazados en Colombia se ha vuelto el pan de cada día y todos estamos como acostumbrándonos a esa problemática. Como lo decía la autora, la depreciación de la identidad y de los grupos sociales. Vemos entonces cómo ya en nuestro país se han identificado los desplazados como un grupo social que está siendo consecuencia de la violencia física, del conflicto armado en nuestro país, pero atrás de eso hay todo un trasfondo de violencia simbólica. Creo que hay que entender la violencia simbólica como la causa y a la vez la consecuencia de un conflicto. La violencia simbólica se encuentra tan escondida y tan invisible que nos acostumbramos a vivir con ella y no hemos podido identificarla. Hablamos de ciertos procesos de desarrollo, los cuales de verdad no han tenido ningún impacto, precisamente por eso que carecemos de un verdadero proyecto de investigación que nos lleve a determinar de verdad qué es lo que está pasando y cuál es de verdad el origen de la violencia física y la violencia psicológica que vive nuestro país. Como lo decía la autora, se entiende por contexto extremo o medio ambiente extremo todo entorno que afecte contra la dignidad de las personas. Y yo creo que no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que nuestra área rural es el ejemplo más vivo de contexto extremo que tenemos. Como me decía una vez la doctora Catalina de la OCDE en Naciones Unidas, Colombia es el laboratorio de derechos humanos. Aquí podemos hacer todo tipo de investigación. Entonces considero pertinente, de verdad, que nos pongamos en la tarea de empezar a hablar de este tipo de temáticas que son las que de verdad nos van a llevar a desarrollar un verdadero proyecto que nos lleve a una salida a ese conflicto que al parecer pues como que no tuviera fin, pero hay que empezar, hay que dar los primeros pasos. Entonces, como lo dice acá, el medio ambiente extremo son crisis prolongadas, pareciera que no tuviese fin. Pues en algunas cátedras se habla de posconflicto. Yo no sé si en Colombia todavía pudiéramos hablar de posconflicto o perpetuación de un conflicto. Es aquí donde nosotros tenemos que hacer como un hincapié, porque nos hemos acostumbrado tanto a los hechos de violencia física, a los hechos de violencia psicológica, que hemos llegado a un estado de normalización total. Y entonces poníamos como ejemplo en un trabajo que hicimos en el sur del Valle, en un municipio de Florida, le preguntábamos a la gente. Ustedes saben que Florida es un municipio considerado como zona roja que vive una violencia desde hace más o menos unos 20 años, y le preguntábamos a las personas que llevaban viviendo allá en ese municipio más de 30 o 40 años, que cuál era su percepción de antes y después. Obviamente ellos tuvieron la posibilidad de vivir en un municipio donde no hubo violencia y tienen esa posibilidad de comparar. Pero entonces la pregunta va para las nuevas generaciones. Es que esas personas o esos jóvenes que están viviendo estos hechos de violencia actual, les podrá interesar un proceso de paz, porque es que para ellos está el estado de normalización de la violencia que es su vida cotidiana. Y unos profesores nos daban el ejemplo de cómo los niños en primaria, sus juegos en las mañanas del recreo era el guerrillero y el policía, y cogían los limones a jugar con ellos y hacer que eran las bombas que tiraban de un lado y del otro. Entonces, ¿qué podremos esperar de una sociedad que se acostumbró a vivir en violencia? ¿Sí? Vuelvo y les digo, el estado de normalización al que se puede llegar es tal que a ellos simplemente no les va a interesar salir de eso. Entonces, de pronto a eso es lo que nosotros le estamos apuntando, y ese es de pronto el impacto más importante que puede tener la violencia simbólica y la resiliencia para el caso de nuestro país. Entonces, la única manera que nosotros podemos contrarrestar estos efectos es simplemente haciendo un trabajo de investigación. ¿Cómo se hace? Observando, comprendiendo y analizando el verdadero trasfondo que tiene esto. Yo sé que es un tema abstracto, al igual con la doctora Pical todos los días tratamos de discutir acerca del tema. Es un poco abstracto, pero en la medida en que nos vamos profundizando, en que vamos dándonos cuenta que existe, podemos nosotros mismos empezar a conceptualizar
este tema en nuestro país. Bueno, en este momento estamos en un proyecto piloto acá en Colombia, como les decía, desde hace algunos meses venimos en la primera fase, que sería la fase de identificación. Obviamente ustedes saben que un proyecto como esto necesita de tiempo, y hemos determinado ya unas zonas específicas donde vamos a empezar los trabajos de observación, y donde ya en esta primera fase exploratoria con la visita de la doctora Picard hemos determinado ya algunos puntos importantes. Entonces, vamos a empezar en el municipio del Valle del Cauca, en el norte del Valle y Eje Cafetero, y el departamento del Tolima. Primero que todo, sabemos que hay sitios de pronto donde hay focos de violencia mucho más importantes, como puede ser el norte del Cauca, el conflicto entre los indígenas y las Fuerzas Armadas es bien importante, pero para empezar tenemos que tomar, digamos, como una réplica. Además que cuando se habla de organismos internacionales es un poco complicado dirigirse hasta estas zonas donde hay un verdadero conflicto armado todo el tiempo. Entonces, por ahora vamos a empezar, digamos, escogemos la región andina. ¿Por qué tomar el eje cafetero colombiano? Como todos sabemos, el café es la insignia de Colombia. Entonces, si volvemos a los conceptos que la doctora Picard nos estaba enseñando antes acerca del patrimonio y la identidad, yo creo que todos nos identificamos mismo en Colombia como en el exterior con el café. Hace algunos años, 2-3 años, creo que en el 2011-2012, la UNESCO declaró al eje cafetero como paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad. Entonces, uno de los objetivos es la preservación de ese paisaje, pero no solamente su contorno geográfico, sino que hay una gran parte que incluye el contorno cultural. Entonces, para referirnos a ese entorno cultural tendríamos que volver al campesino, tendríamos que volver a las raíces, al caficultor, y es por eso que hemos determinado estratégicamente realizar un trabajo en la zona del eje cafetero con el campesino productor de café. Asimismo, hemos determinado trabajar con los pequeños productores. Ustedes saben que nuestro país es un país eminentemente rural, y en este momento estamos trabajando mucho sobre todos esos conceptos de ruralidad, de reurbanidad y de re-ruralidad. También uno de los población que nos llama mucho la atención son los indígenas. Yo creo que si alguien en este país ha sido víctima del conflicto a nivel social han sido los indígenas, puesto que ellos sí que han tenido que cambiar sus modos de vida, ellos sí que han sido víctimas en toda esta transformación, y pues dentro del proyecto es bien pertinente tratar el tema de los indígenas. Como les decía, ya hemos realizado algunas actividades con la visita de la doctora Picard. Lo primero que hemos hecho es contactar las entidades. Para realizar un proyecto de esta magnitud, obviamente tenemos que estar dirigidos, en este caso, que es una iniciativa de la Universidad de Oxford y del grupo CERAR en Francia, pero lo que tenemos que hacer en Colombia es buscar quiénes son las entidades que están interesadas y dispuestas a participar en este proyecto. Ya hemos contactado a algunas entidades con las que venimos adelantando un trabajo de campo bien interesante, el contacto con las entidades, la motivación, porque lo primero que hay que hacer es introducir la definición y conceptualizar qué es la violencia simbólica y la resiliencia. Entonces, en este orden de ideas hemos contactado, como ya les dije, estamos trabajando con caficultores, entonces por ende estamos trabajando con el con la Federación Nacional de Avicultores seccional Valle del Cauca a través de la Fundación para la Educación Cooperativa. Hemos contactado a la Universidad de Manizales, quien sería nuestro apoyo para la segunda fase del proyecto en el área de psicología, todo lo que tiene que ver con la ayuda psicosocial, y la Facultad de Derecho, con quien estaríamos trabajando la segunda y tercera fase del proyecto para la organización del documento y la denuncia ante las entidades internacionales, porque lo que perseguimos a largo plazo es poder tener unos argumentos, llevarlos a las entidades internacionales y que la violencia simbólica pueda ser reconocida de verdad como un hecho de violencia. Ahora con la Universidad del Tolima y con la Facultad de Veterinaria venimos adelantando conversaciones, y el día de mañana y pasado mañana nos dirigiremos hacia la zona del sur del Tolima para realizar unos trabajos de campo bien interesantes con población vulnerable, específicamente los municipios de Collaima y Natagaima.
finalidad de este proyecto, como ya les digo, es generar investigación. Solamente un proyecto de investigación claro, consciente, ambicioso e innovador nos llevará a evitar una normalización total, que es el impacto más fuerte que puede generar la violencia simbólica, y poder determinar finalmente y preservar todas esas raíces, ese apego por la tierra, y una de las cosas más importantes es que podemos preservar nuestra cultura colombiana. Muchas gracias. All right. So just a few more details about the project. Entonces, un poco más de detalles acerca de este proyecto. You just need as we said, I mean, methodology will be a very important point that Entonces, la metodología es un punto muy importante para nosotros. we want to develop, and using the classical ethnographical methods, but we have been really Estamos también utilizando, bueno, los tipos de métodos clásicos, we have been using also a lot of mapping, a lot of también mapeo, visualization exercise, ejercicios de visualización y también acerca de visualización del futuro. but using also a lot of photography and a lot of narrative. So Entonces utilizando stories, fotografías you know, y resúmenes de historias. and I will mostly stop here to give you the floor. What are the expected outcomes of this project? Well, in short term, as Wilfredo just said, Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cuáles son los resultados que esperamos en el corto plazo, como dijo Wilfredo? the most important thing is to understand better what we are trying to develop. Entonces estamos esperando a conocer mejor el fenómeno de lo que estamos estudiando. If it may look obscure to you, don't feel uncomfortable because it's still sometimes a bit obscure to us too. Si les parece un poco oscuro todavía el concepto, no se preocupen, también para nosotros todavía hay mucho por descubrir. It's obvious that we need really to search to understand better the impact, but also the mode of adaptation and coping of all Debemos the investigar más para conocer bien el concepto y el impacto que genera. Then, at the middle term, we really hope to create awareness campaign. En el plazo medio esperamos generar una campaña de conciencia acerca del fenómeno And an ongoing monitoring system. y comenzar un proceso de monitoreo pedagógico también. And then also pedagogical tools, because as we said, I mean, education will be one of the way of reducing or preventing symbolic violence. Por medio de las herramientas pedagógicas creemos que podemos reducir este tipo de fenómenos, At each level, from primary to university. desde el primero hasta el último nivel. And then in the long term, Y en el largo plazo, we hope to be able to start having the recognition of symbolic violence as a real form of violence. esperamos como objetivo general poder reconocer este concepto de violencia simbólica como algo válido At each level, from the local to the regional and the international level. en todos los niveles. As well as having the implementation of practical methods to reduce it. Y también implementar métodos prácticos para reducirlo. We will be able to discuss, if you want, more into details the different phases of the project. I don't want to go into too much details now. Bueno, vamos a discutir más adelante los aspectos que les interese, pero no quiero entrar en profundidad ahora. But it's clear that here in Colombia, the next step is really to try in a very participatory way with the University of Tolima and with the other stakeholders with whom we will be working to start developing the way we will be targeting and working in this project. Entonces tenemos como en mente de trabajar con la Universidad de Tolima para iniciar este programa en Colombia y poder desarrollar el proyecto en el corto y largo plazo. Involving researchers, but also involving students, because it's something is very clear to us. Incluyendo investigadores, pero también estudiantes que les interese este tipo de investigaciones. That up to now we have been working with a big load of students from different countries who could work together. Deben saber que hemos estado trabajando con estudiantes de diferentes países que se han interesado en el proyecto. And then after that, of course, we will go into the classification of the testimonies and the diagnosis of the situation in order to find a better work of action. Entonces después de eso vamos a seguir con el recoger testimonios y descripción de las situaciones que se han venido presentando. Thank you very much. Muchas gracias a todos.
invitamos al profesor Néstor Romero. Una explicación breve de la metodología. Vamos a pasar estas hojas para que, sobre todo las preguntas que van dirigidas a la profesora Brigitte Picard, las formulemos y así facilitar al traductor la comunicación con ella y que quede más claro, ¿sí? No quiere decir esto que más también haya intervenciones directas, pero vamos a solicitar que las hagamos escritas, ojalá, principalmente. Bueno, a continuación va a estar el profesor Néstor Romero, él es docente de planta de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima. Él es médico veterinario, especialista en sanidad animal y magíster en desarrollo rural. Ha sido director del programa de zootecnia de la Universidad de Cundinamarca y decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la misma universidad. Actualmente es el coordinador de la maestría en desarrollo de la Universidad del Tolima. Entonces, con ustedes el profesor Néstor. Buenos días. Como coordinador de la maestría en desarrollo rural me ha correspondido la presentación de los aspectos más relevantes que tenemos en la maestría en desarrollo rural que empieza a ofrecer la Universidad del Tolima a partir del segundo periodo académico de este año. La maestría en desarrollo rural es una maestría con énfasis investigativo que fue iniciado su proceso hace aproximadamente 2 años con la participación de docentes, estudiantes, productores que vieron la necesidad de iniciar la formación a nivel posgradual en lo que tiene que ver con el desarrollo rural. En ella participaron las facultades que tienen que ver con ciencias agropecuarias en la Universidad del Tolima, como la de Ingeniería Agronómica, la de Ingeniería Forestal y la que en este momento lidera el proceso, que es la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Vamos a presentar entonces los aspectos más relevantes con relación a los nodos problematizadores, una propuesta para el desarrollo rural de Tolima, en el entendido de que es la apuesta que institucionalmente han decidido las diferentes instancias y el cuerpo académico, estudiantil y la sociedad tolimense como una propuesta que engrana con la situación actual del país y que indudablemente estaba en mora de iniciarse. Este fue el equipo central de trabajo. En él participaron activamente todos estos docentes. Igual la propuesta que estoy presentando ha sido motivo de una serie de encuentros que llegaron a la convergencia de lo que hoy estoy presentando. El proceso fundamentalmente de la construcción parte de una contextualización inicial. Esa contextualización inicial se acordó que se hiciera en estas dimensiones para tratar de abordar de manera integral el tema del desarrollo rural en Colombia. Entonces se tuvo especial énfasis en lo que era el aspecto político institucional, socioeconómico, ambiental, lo cual nos llevó necesariamente a la definición y validación de tendencias, necesidades, problemas, oportunidades frente al desarrollo rural. Lo que estoy presentando es el esquema de construcción curricular, el cual no finaliza con el documento, sino que por el contrario requiere un trabajo muy arduo de todos los diferentes sectores académicos y de, lógicamente, de la población objeto de la maestría, para seguir construyendo y perfeccionando cada vez más el ejercicio. Entonces, el currículo real es aquel en el que ya en la práctica se logra operacionalizar y que finalmente empieza a dar resultados. A raíz de este proceso de definición de problemas, entonces se definió el objeto de transformación curricular, el objeto de estudio, objetivos, competencias, perfil
perfil académico profesional, perfil ocupacional, el perfil del aspirante, el perfil del egresado, los contenidos, las estrategias que están enmarcadas dentro del concepto de competencia, los nodos problematizadores que, digamos, pues les ha llamado bastante la atención y vamos a ver por qué, y las líneas de investigación que potencialmente se están planteando. Finalmente, pues este proceso de construcción curricular conduce a un tema que es la gestión curricular, ¿sí? Porque esto lo dinamizan son las personas. Realmente el documento está, pero como les decía, es necesario que ese dinamismo que se transmite a través de los documentos pues sea finalmente operativizado y sea apropiado por parte de la comunidad. De lo contrario, pues se convierte en un documento más. Entonces, la gestión curricular en torno al apoyo institucional, la docencia, la investigación, la interacción social, la evaluación para el mejoramiento permanente, el talento humano y la serie de recursos que la institución asegura para un normal funcionamiento. Esto se convierte en un proceso de retroalimentación permanente, razón por la cual, como les decía anteriormente, pues no es un proceso totalmente terminado. Vamos a hablar algo de tema de contexto actual en Colombia, que fue, digamos, uno de los elementos a raíz de los cuales se logró visualizar los problemas, necesidades y potencialidades que tenemos en el sector rural. Uno es el tema de la pobreza, el desplazamiento, el conflicto y posconflicto, que como lo hemos visto, pues es un elemento o un componente que hoy en día está afectando los procesos de desarrollo en los diferentes niveles. El Tolima no se sustrae a este proceso, por el contrario, pues existen unos datos bien preocupantes con relación al tema de pobreza, al tema de desplazamiento. Se dice que el 49% de la población rural sufre de pobreza frente al 22% de la población urbana, es decir que casi que podemos decir que estar en las zonas rurales es casi significado de pobreza. Eso es lo que muestran las estadísticas. Hablando de pobreza multidimensional, que es aquella que involucra el tema de asistencia escolar, rezago escolar, atención integral a la primera infancia, trabajo infantil, desempleo de larga duración, aseguramiento, acceso a servicios de salud, acceso a fuentes de agua, acceso a electricidad, eliminación de excretas, manejo de basuras, pisos, paredes exteriores, hacinamiento crítico. Eso es lo que se conoce como pobreza multidimensional. Y de otra parte, hay una estadística también preocupante que dice que en el periodo comprendido entre el año 97 y el 2011, en Colombia se dio un desplazamiento de 3.678.000 personas y en el Tolima de 171.094 personas, lo cual pues es una evidencia de que estamos en un escenario de conflicto y que está por venir lo que podrían denominar más desde una posición de gobierno el posconflicto, pero que realmente pues el país, si lo vemos en la historia, ha pasado de conflicto y posconflicto permanentemente. Y vamos a ver de qué conflicto es el frente al cual vamos a estar. El deterioro de los recursos naturales y en el escenario particular que nos corresponde a los profesionales de las ciencias agropecuarias, pues es lamentable el hecho de que en el país tengamos unas zonas de desertización, un incremento paulatino que se sobrepone a la producción agropecuaria, se ve un deterioro paulatino de la biodiversidad, un problema de contaminación hídrica, eólica, que debe ser mirada con bastante detenimiento a la luz de lo que los paquetes tecnológicos hoy en día nos están brindando aún, que son, digámoslo así, el rezago de la revolución verde, que lógicamente pues las universidades deben empezar a generar unos planteamientos mucho más serios, mucho más claros con relación a lo que podría ser la producción agropecuaria frente al escenario de una producción y un desarrollo sostenible mucho más racional con esta problemática. En el año 50 la misión Kerry determinó que las zonas de ladera estaban siendo ocupadas por pequeños productores y los valles interandinos por grandes latifundios, esquema que al parecer hoy en día permanece igual, con el agravante de que se han venido aumentando estas fronteras de producción agrícola y pecuaria
especialmente pecuaria, porque si lo vemos más adelante, en el tema del ordenamiento territorial, pues la ganadería ha jugado un papel fundamental en este deterioro. Demanda científica y tecnológica, como tal, pues, si ustedes recordarán, Colciencias pasó a ser departamento administrativo hace algunos años y entró a formar parte de los COMPES, de los Consejos Nacionales de Planeación Económica y Social. Al parecer fue un avance importante desde el punto de vista conceptual, en la medida en que se ligaba el concepto de desarrollo científico y tecnológico al tema de desarrollo socioeconómico. Se esperaba que adicionalmente el sector productivo viera el desarrollo científico y tecnológico como una inversión, cosa que no ha ocurrido realmente y que se ha dado de manera bastante lenta. Igualmente, las instituciones de educación superior se llaman o son las llamadas a asumir este papel protagónico en los procesos de liderazgo del desarrollo científico y tecnológico, pero la academia se ha quedado un poco, no se ha quedado atrás, pero sí es un poco lenta en la reacción, y eso por las características propias de las entidades universitarias, los procesos de desarrollo científico y tecnológico. Pero digamos que es claro, y para nosotros en la maestría es clara, que el desarrollo científico y tecnológico está ligado a un proceso de desarrollo socioeconómico indudablemente. El aporte del PIB, entonces se habla de que se está aportando alrededor de un 6-7% al Producto Interno Bruto, y además el sector agrícola es uno de los sectores que más genera empleo en la zona rural. De esta manera, pues no podemos desconocer que la actividad agrícola sigue siendo una actividad preponderante desde el punto de vista económico, en la generación de empleo, en la ocupación de territorio, y que debe ser garantizada en todos sus derechos por el Estado. Vocación y uso del suelo. Con relación a este tema, pues se tiene que, básicamente Colombia está un poco desorganizada, porque si vemos en el tema de ganadería, está ocupando 39.2 millones de hectáreas cuando su vocación es de 21 millones de hectáreas, es decir que estamos por encima de casi la mitad por encima. Esto tiene un trasfondo político, un trasfondo económico. Para nadie es un secreto que la ocupación del territorio en nuestro país ha sido digámoslo así, una característica fundamental de personas y grupos con poder político. Para ejercer ese poder en determinadas zonas del país, pues lo que hacen es ocupar el territorio, muchas veces no de la mejor forma, generando procesos de desplazamiento, expoliación, desarraigo, que terminan finalmente con la ocupación de amplias zonas de territorio con ganadería, muchas veces extensivas, sin ningún nivel tecnológico, que lógicamente lo que están generando son todo este problema relacionado con deterioro ambiental, problemas socioeconómicos, pobreza, etc. Seguridad y soberanía alimentaria es otro tema importante que nosotros consideramos que debiéramos a la luz de ese contexto. Entonces decimos que el tema de seguridad alimentaria en Colombia tiene sus orígenes o tiene una problemática ligada a que ciertos sectores de la población pues no tienen seguridad alimentaria, y que esta seguridad alimentaria se encuentra influenciada también por otra serie de factores en los cuales pues hemos mencionado algunos: el tema de violencia, desplazamiento, el ingreso, la pobreza, la calidad de los alimentos, la cultura en el consumo de los alimentos, está ligado necesariamente al tema de soberanía alimentaria. Y de hecho pues esto va a ser digamos uno de los capítulos de amplia revisión al interior de la maestría en desarrollo, porque como profesionales que están ligados a la producción de alimentos, pues estamos frente a un reto que es la producción cada vez de alimentos con mayor inocuidad, en esquemas de producción ambientalmente sostenible, que respeten también los derechos laborales de las personas. Concentración de la propiedad. En este tema pues existen unas cifras bastante preocupantes. Entonces se dice que alrededor del 50% del área rural está en manos del 1.15% de poseedores, lo cual implica que
que el índice de Gini para el caso de propiedad es uno de los más altos en el mundo, está alrededor del 0.85, situación también bastante preocupante si se suma al hecho de que la mitad de la propiedad rural no está oficialmente con sus títulos. De ahí que el gobierno finalmente ha tomado la decisión de generar una política de restitución de tierras, pero visto desde la academia, pues realmente esto es apenas un primer paso, pero necesitamos avanzar mucho más, no solamente hacia la restitución de algo físico, sino hacia la restitución de unos intangibles que son muy importantes y que están ligados a los derechos de las personas que ocupan un territorio y que lógicamente pues el gobierno como mayor institución o el Estado como mayor institución del país pues debe garantizar. Índice de desarrollo humano. Este índice de desarrollo humano fundamentalmente habla de el tema de salud, el tema de educación y el tema relacionado con ingresos, ¿sí? Es un índice que calcula planeación, en el cual lo que encontramos es que entre mayor nivel de ruralidad, que fue otro índice que se calculó en el marco de la construcción del Informe Nacional de Desarrollo Humano, pues se encuentra que a mayor índice de ruralidad, menor índice de desarrollo humano. Entonces, este índice de ruralidad, ¿a qué hace referencia? Fundamentalmente al hecho de que entre más alejados estén las personas de centros urbanos, pues tienen un mayor índice de ruralidad. Entonces, podríamos pensar, así como abuelo de pájaro, que el planteamiento que habíamos hecho, entre más rurales seamos, menores índices de desarrollo humano tenemos en estos términos que hemos mencionado. La problemática sectorial, que es una problemática que digamos, tuvo su mayor expresión a raíz de los paros agrarios en Colombia, pues expresa la preocupación por un sector que ha crecido de manera desigual a raíz, posiblemente influenciado por digamos, el tema de la globalización económica y comercial, que hoy en día no solamente es económica y comercial, sino cultural, tecnológica, etcétera, pero que indudablemente ha enfrentado a productores internos con productores externos con altos niveles de subsidio, lo cual pone en grandes desventajas a nuestro sector productivo y que lógicamente todo se ha visto reflejado en bajos, en la reducción de los precios de los productos agrícolas. El debilitamiento institucional ha sido una constante en el desarrollo rural en el país. Entonces nos hemos dado cuenta de la desaparición paulatina de instituciones que apoyaban el desarrollo rural y la concentración en una institución que no alcanza a cumplir con todas las funciones que le competen. Entonces, pues las universidades entran a jugar un papel protagónico hoy en día en el tema de la restitución de la institucionalidad. El país pasa por una crisis institucional, ¿sí? Y pues el ejemplo hoy en día lo tenemos en el escenario de las campañas políticas, en la desinstitucionalización de la justicia, en la desinstitucionalización del gobierno, que pues es un tema que va a ser objeto también de revisión. Efectos diferenciados de la globalización, de lo cual ya hemos mencionado, y lineamientos de política minero-energética, recursos naturales, educación y salud, que indudablemente entran a jugar un papel importante en la medida en que, si bien se convierten en fuentes económicas, están afectando social y ambientalmente las diferentes regiones, de lo cual Tolima pues no se sustrae. Y el tema de educación y salud, que son temas muy importantes y que incluso entraron a formar parte de lo que se conoce o lo que vamos a ver como los nuevos problematizadores. Porque una maestría en desarrollo rural, el 32% de la población nacional tiene un nivel de ruralidad, o sea que tenemos una población muy importante en el campo y que es necesario garantizarles unos niveles de vida adecuados para que esa ocupación del territorio se dé de manera digna y con unos niveles de vida importantes. Uso y preservación racional de los recursos naturales, aporte a la solución del conflicto social, construcción de capacidades y autonomía. Yo creo que esta es una de las justificaciones más importantes que tenemos, puesto que con la maestría pretendemos
apostarle por la consolidación de competencias, por el desarrollo de competencias en personas que están ligadas al tema, a procesos de desarrollo rural. Entonces, directores de las UMATAs, o funcionarios de la Secretaría, o líderes comunitarios, o personas interesadas, profesionales interesados en este tema, pues estarían siendo objeto de esta construcción de capacidades, lo cual les permita a través de la investigación tener una visión clara de la problemática actual y asimismo ser propositivos desde el punto de vista investigativo y de la gestión del desarrollo rural para que se conviertan en actores de ese proceso de desarrollo en sus comunidades y líderes. Aprovechamiento de ventajas comparativas, el compromiso con el desarrollo regional, que digamos hoy en día está sobre la mesa y a la cual el gobierno pues le ha venido apostando, y hoy habla entonces del desarrollo rural con enfoque territorial, que si bien tiene algunas cosas buenas, pues es necesario entrar a hacerle también un análisis, puesto que se trata casi que de una continuidad en la adopción de un modelo neoliberal que comenzó por allá a finales del año 86, y lo que hemos visto es que ha logrado zanjar grandes diferencias entre un sector productivo capaz de generar un cambio tecnológico importante y una mayor inserción en el mercado, y un sector que se ha venido rezagando y que indudablemente parece ser que es el que muestra hoy en día alrededor del 50% de la pobreza en el sector rural. Fortalecimiento institucional, también ya hemos hablado, articulación al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a partir de las convocatorias. Todos sabemos que hoy en día las convocatorias en conciencias y el ministerio son los mecanismos a través de los cuales podemos acceder a recursos, y que indudablemente la universidad y la maestría le va a apostar a esto. La convergencia para el progreso rural, en la medida en que al establecer un espacio visible en la Universidad del Tolima, en el que ya sea reconocido como un espacio académico de discusión, análisis y proposición de estrategias, políticas, directrices con relación al tema del desarrollo para el departamento, la región y el país, pues indudablemente sea un espacio de amplio reconocimiento. Y mejorar la calidad de vida, finalmente, es el objetivo. Misión, la misión está planteada en términos de capacidades de gestión, consolidación de líneas de investigación, promoción de valores, superación de limitaciones y aporte al mejoramiento de la calidad de vida. La visión es ese reconocimiento del cual estamos hablando, la articulación con el sector productivo, con las diferentes instancias de gobierno y de gestión, ONGs y demás organizaciones relacionadas con el desarrollo, la trascendencia institucional, puesto que históricamente la Universidad del Tolima había pensado mucho en el tema de desarrollo rural como posgrado, pero en este momento ya tomó la decisión de ofrecerla y está convencida de que es una alternativa interesante e importante, trascendente. Compromiso con la calidad y necesariamente un impacto. Propósitos: desarrollo de capacidades en contexto, coherentes con problemas, necesidades, limitaciones, potencialidades de las sociedades rurales. Las competencias, estas son las competencias que se definieron, ¿sí? Desde unas competencias en el área de fundamentación para entender y analizar los fundamentos del desarrollo, evaluar el efecto político, socioeconómico, tecnológico y ambiental de los modelos de desarrollo implementados en Colombia, y este tema de contextualización que va a entrar a jugar un papel protagónico desde el punto de vista de la definición, la justificación de los trabajos de investigación, para identificar problemas, limitantes, potencialidades del desarrollo de las comunidades rurales en el contexto social, político, institucional. Investigación, lógicamente, es el grueso de la formación en la maestría, para planear, implementar, dirigir, evaluar planes, programas y proyectos de investigación y desarrollo de manera participativa que contribuyen al progreso de las comunidades, y estableció una competencia transversal, la cual busca básicamente integrar responsablemente a su quehacer profesional aspectos metodológicos y conceptuales que le permitan asumir con criterio científico su papel en el escenario del desarrollo rural. Digamos, son las diferentes áreas y ya, digámoslo así, en esencia, las materias, las asignaturas que se están viendo, como para tener un contexto antes de
Pero ¿qué son los nodos problematizadores? Son herramientas que permiten una articulación entre el macrodiseño curricular, es decir, aquellos lineamientos que se veían como tan alejados, misión, visión, propósitos institucionales, y el microdiseño curricular. ¿Sí? Son una estrategia curricular de globalización e interdisciplinaridad, integra la formación, la investigación y la proyección social, se fundamenta en procesos de indagación permanente, facilitan la participación, cooperación y concertación y negociación, construyen nuevos y alternativos contextos comunicativos, democratizan las relaciones del conocimiento y concretan el ejercicio autonómico del proceso formativo. Esto lo dice el profesor Nelson López. Es una persona que ha tenido su experiencia más grande en el tema de currículo. En sí, el concepto de nodo problematizador o núcleo problematizador, como le mencionan algunos especialistas en currículo, no nació hace poco, sino que nació ya hace algunos años. La Universidad de Antioquia fue una de las primeras en desarrollar el concepto con el profesor Correa, que posteriormente fue el vicerrector académico, y pues digamos que es una de las estrategias que estamos implementando. Mantienen la relación estrecha entre los problemas del mundo de la vida y la tradición epistemológica de las disciplinas que se enseñan, constituyen a su vez los ejes articuladores del proyecto curricular, estructurándose tanto en los niveles mismos o de manera transversal. Es decir, que permiten una mayor integración tanto desde el punto de vista horizontal como transversal a través del currículo. ¿Cuáles son los nodos problematizadores? Hemos colocado en la parte más alta, el tema de conflicto y desarrollo rural, pero tenemos otros: deterioro ambiental, cambio climático y desarrollo rural, cultura, educación y desarrollo rural, política y desarrollo rural, globalización y desarrollo rural. Si ustedes se dan cuenta, todos los nodos problematizadores, digamos así como macro problemas, generan o tienen la posibilidad de establecer primero una relación dialéctica y segundo la posibilidad de generar subproblemas a su vez que pueden convertirse en la orientación de las materias o en el establecimiento de líneas de investigación. Conflicto y desarrollo, ya sabemos que en el país digamos, se ha dividido en dos grandes conflictos, aunque no descartamos la existencia de otro tipo de conflictos, pero en esencia un conflicto agrario con una serie de manifestaciones, ¿sí? a partir de la reivindicación de los campesinos y las personas que laboran en el campo, asociada a la reforma agraria, asociada al acceso a recursos productivos, al acceso a tecnología, etcétera. Y el otro es un conflicto armado en el cual pues ya tenemos los consabidos grupos armados que han estado actuando en este sentido. Las preguntas que surgen allí es: ¿cuál es el origen del conflicto regional? ¿Qué incidencia en el desarrollo rural ha tenido el conflicto social de la región? ¿Qué alternativas podría contribuir a superar este conflicto? ¿Sí? De tal suerte que necesitamos avanzar mucho en estos temas. Deterioro ambiental, cambio climático y desarrollo rural. Digamos que este es otro de los temas que hoy en día traemos a colación, puesto que se ha convertido en un tema que desde el punto de vista de la producción agrícola, la producción pecuaria y cualquier actividad económica que se desarrolle, pues se ve afectada tanto por el deterioro ambiental como por el cambio climático. Entonces, ¿qué actividades rurales generan impactos en el ambiente natural y contribuyen al cambio climático? ¿Cuál ha sido el impacto del deterioro ambiental y el cambio climático en la vida de las comunidades rurales? ¿Qué propuestas tiene la maestría para reducir el impacto negativo de las actividades rurales en el ambiente natural? ¿Y cuál es el aporte de la maestría en desarrollo? El tema de cultura es otro de los nodos problematizadores, porque consideramos que es necesario partir de que para lograr un cambio de fondo es necesario entrar a incidir sobre la cultura de las personas, y esta cultura trasciende el ámbito político, el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito productivo, es transversal, y de esa manera le estamos apostando a preguntas como: ¿qué características culturales, sociales presentan las comunidades rurales de la región? ¿Cuál es la racionalidad, dinámicas sociales y culturales de los campesinos de la región? ¿Y qué propuestas tiene la maestría para contribuir desde el escenario educativo y cultural a mejorar las condiciones de ese desarrollo? Y indudablemente, como lo planteamos, la globalización y el desarrollo, ¿sí?
que como sabemos ha tenido una incidencia muy diferenciada, ¿sí? Y en el cual tenemos preguntas como cuáles han sido los efectos políticos, sociales, económicos, culturales y productivos de la globalización en el desarrollo de las comunidades de la región, y qué experiencias exitosas que aporten al desarrollo rural en el contexto de la globalización se tienen en la región. Finalmente, este es el último nodo problematizador que establece entre política y desarrollo rural qué factores de desarrollo y enfoques trazan el rumbo en la formulación de política pública para el sector rural, qué avances en desarrollo rural han generado las políticas públicas en los ámbitos local, regional y nacional, y cuál ha sido el impacto de estas políticas de desarrollo en las comunidades, especialmente de aquellas con menores índices de desarrollo. Esta es la operacionalización de los nodos problematizadores. Entonces, porque como les decía, lo más importante es lograr operacionalizarlos, y pues estamos empezando a hacerlo. En la orientación desde el escenario curricular y extracurricular, es decir, al docente se le muestra a qué nodos problematizadores le estamos apostando, e indudablemente desde espacios inter y transdisciplinarios tenemos que empezar a dar respuesta a ello. Entonces no se convierte necesariamente en lo que el docente podría orientar, sino que debe hacer una reflexión mucho más allá del alcance de su especialidad. Acciones inter y transdisciplinarias orientadas a la solución de problemas, criterios que definen la evaluación de proyectos de investigación, problemas que orientan la construcción de líneas de investigación y líneas de acción desde la gestión curricular que permiten justificar. Bueno, básicamente es esto. Y esperamos fundamentalmente que no se convierta esto en un diálogo de sordos, sino que pues sea muy participativo, y pues todos están llamados a participar en la construcción de nuestra maestría, que muy seguramente va a ser de mucho éxito al interior de nuestra institución. Muchas gracias. Hola. Bueno, entonces, sin más, vamos a entrar en las preguntas que ya están planteadas aquí, escritas, y si alguien más tiene alguna intervención, pues posterior a ellas entramos, ¿vale? Entonces... Bueno, entonces, pues si acogemos la moción de la persona que interviene, pues vamos a ver quiénes quieren intervenir. Por favor, nos podemos hacer un poco más abajo para no tener... Bueno, pues a ver, los compañeros que están en la mesa, John Jairo y Wilfredo, ya han revisado las preguntas. Pues yo creo que podemos entrar para mediar un poco las propuestas, pues podemos mediar, abordamos las preguntas y luego, pues como ha propuesto aquí también el otro compañero, inicialmente pues le damos la voz a los que no hayan propuesto o que quieran intervenir, ¿vale? Porque yo creo que pues también hay pues un público pequeño, pero que bueno, que también quiere, interesado por la temática planteada. Y bueno, también los que fueron también estaban, pero seguramente por los compromisos académicos, qué sé yo, pues se han marchado. Sin más, entonces, por favor, cogemos el micrófono para luego tener este micrófono libre para si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, una de las preguntas es ¿cómo podemos evitar que la educación básica siga siendo el medio para la implementación de la violencia simbólica en el país? Hemos condensado tres preguntas que consideramos que trataban como la misma temática. Asimismo preguntan ¿qué herramientas pedagógicas
se han utilizado en el momento del contacto con la comunidad escogida para realización de la investigación, y su investigación incluye la población infantil. En caso afirmativo, ¿podría explicarlo? Las manifestaciones comunicativas que reflejan la violencia simbólica en niños y niñas, ¿cómo se puede abordar? Well, I have grouped those questions together because I think we are here about the same theme, which is education and children. Hola. La razón por la que vamos a unir algunas preguntas es porque ya están relacionadas y es una forma más organizada de contestarlas. So, for the first question, how can we avoid primary education to be conducting or implementing symbolic violence in this country or in Palestine where we have been working? Well, practically we cannot avoid it. We cannot avoid it fully. Bueno, respecto a la primera pregunta que se relaciona con el cómo podemos evitar que la educación en la básica primaria afecte el desarrollo de los niños respecto a la violencia simbólica, es muy difícil evitarlo. Es muy difícil evitar, por ejemplo, el bullying. But what we have been doing, for example, in Palestine, because we have indeed involved children and young people in the project. Pero lo que hemos estado haciendo en Palestina con niños y con algunos adolescentes del proyecto, So we've been mostly working with young teens, more 10 to 15 than really young children. hemos estado trabajando con niños de entre los 10 y 15 años, más adolescentes que niños. Is that we have been trying to make them aware of their own form of resilience, which was for me the most important thing. Hemos estado tratando de hacerlos conscientes de la situación del fenómeno como tal, lo que nos va a ayudar a The resilience in particular. entonces sobre el impacto de la resiliencia que se ha manejado. And their own resilience. Because it was quite important, because when we were talking with children and even a lot of people, they were saying, well, we are not resilient. We are unable to be resilient in this context. Porque cuando hemos hablado con algunas de las personas, incluso algunos de los participantes, nos han dicho que es muy difícil ser resiliente en en esta población. So what we have been doing is working with them through the school, but also through other groups, in order to try to make them aware of their own form of resilience. Entonces lo que hemos hecho es que hemos estado trabajando con los colegios en grupos sobre este tema de la resiliencia para poder ayudarles. Some kids, for example, walk 6-7 kilometers to go to school, and they are usually harassed and sometimes being thrown a stone on the way to school. Entonces algunos de estos niños, hablemos de niños entre los 6 y 7 años, a veces no pueden ir al colegio incluso porque están amenazados, están en peligro, y en las calles cuando van al colegio los amenazan con piedras. And they keep on going every day, and Y this is ellos- obviously a form of resilience. Y ellos, sin embargo, se resisten y siguen yendo al colegio, lo cual se convierte en un tipo de violencia simbólica. So what of resilience? Not really. Resiliencia, una forma de resiliencia. What is really important, what we have done is creating posters, for example, and allowing them to put themselves, their own photos, and photos Entonces- of what they're doing of form of resilience, and to have that in the school. Entonces una manera que hemos hecho, una forma que hemos utilizado son los afiches con fotos donde mostramos ese tipo de resiliencia y mostramos esa realidad. Resilience in Palestine is called Sumud, and Sumud, that means resilience in Arabic. Resiliencia en Palestina es denominada Sumud, And we have created a team of Sumud ambassadors. y hemos creado un grupo de embajadores del Sumud. And those Sumud ambassadors are young people, a bit older,
closer from 14, 15 than young children. Y este grupo de embajadores que están entre los 14 y 15 años, más que niños, And they really try to enhance and to promote resilience among the youngest. y entonces ellos son los que nos ayudan y tratan de promover la resiliencia de todos. And that works really well. Y eso sirve, trabaja bien. Of course, youngest children is a bit complicated. Claro que los más pequeños es un poco más complicado. And the only thing we have done in terms of research is working with them through drawings. Entonces lo que hemos hecho con ellos para incluirlos en el proyecto es trabajar con ellos por medio del dibujo, At home or at school. en la casa o en el colegio. More or less answer. Okay. ¿Tienes otra pregunta? ¿En qué consiste la resiliencia en un proyecto de investigación como el de Bron? Okay. So what is the resolution about this project? I guess we have explained it already. The thing is that it's really working on the strengths of the people and not only on the weakness. Entonces el punto con la resiliencia es ayudar a la gente a fortalecerse en vez de volverse débiles. And in this case, is trying to see how do people adapt themselves Y este punto es mirar cómo ellos se pueden adaptar to the context al contexto. and how they keep on living despite the context. Y entonces tratar de vivir y superar estas dificultades a pesar del contexto. So it was the reel that I was showing with the 10 Entonces points. había un círculo que mostramos en las diapositivas con 10 aspectos importantes. And those 10 factors were really what we have tried to work on: education, natural environment. Entonces estos aspectos son bien importantes si se trabaja, como es el ambiente natural. So resilience is there because it's really the only way of trying to reduce and to prevent. Entonces la resiliencia es el método, la manera más adecuada para evitar caer en la normalización. Bueno, no sé si la persona que hizo esta pregunta se encuentra en el auditorio para que nos pueda ampliar un poco. Dice así, desde un contexto cultural, ¿por qué cree que se da una normalización en la violencia? Se fue. Dice, aproximadamente el 70% de los casos de violencia en Colombia se han dado en los últimos 40 años, gracias a grupos armados como el ELN y las FARC. ¿Cuál es la importancia del actual proceso de paz llevado a cabo en Cuba y cuál puede ser su impacto en la población colombiana? ¿Cómo enseñarle al colombiano a vivir en paz? So how can the peace negotiation affect this project? But peace negotiations are always a beginning and not an end. Bueno, las negociaciones de paz siempre es un inicio y no al final. And what we can hope with the peace process is to have access to zone and to population we could access not easily today. Entonces esta negociación de paz nos va a permitir llegar incluso a poblaciones en las que hoy teníamos un poco por problema. And probably we could try to hope to be able to involve more stakeholders in the project that we would do today. Entonces probablemente también vamos a poder incluir incluso más organizaciones en el proyecto de las que tenemos hoy. So any form of peace agreement are always welcome because it's the start point of every form of peace building. Entonces cualquier negociación que se dé en el momento es un punto de inicio para posibles mejoras con proyectos como este. Bueno, aquí hay una pregunta que viene dirigida a mí. Dice, ¿cómo construir un proyecto de observatorio de violencia simbólica apoyado por el Comité de Cafeteros que afecta a la población campesina con su franquicia Juan Valdés? Lo anterior teniendo en cuenta el contexto de la problemática cafetera del Estado versus campesinado y sus precarias soluciones en sus propios territorios. Bueno, cuando lee la participación del Comité de Cafeteros en el proyecto, yo creo que hice referencia a la Fundación para la Educación Cooperativa, que es una filial del Comité de Cafeteros, que efectivamente tiene proyectos de desarrollo en el Valle del Cauca con unas técnicas de educación innovadoras, enseñando desde la educación básica primaria hasta la formación técnica. Ellos tienen unos programas que en este momento están siendo presentados al Ministerio de Educación para ser replicados en el país. La verdad que los proyectos que ellos tienen son unos proyectos bien interesantes y la idea es replicarlos. Y encontramos que es una de las maneras
más, no digámoslo fácil, pero es una manera importante de entrar con la comunidad, porque ellos el trabajo que tienen es netamente trabajo comunitario. Entonces yo en la parte política sí lo dejo a un lado. Como les digo, trabajo con una filial del comité que es FECOP, que es la Fundación para la Educación Cooperativa. Hay otra pregunta acá que dice, ¿cuál es la relación entre violencia simbólica y conflicto armado? ¿Cuáles son las categorías de aproximación? Les liens entre conflit armé et violence symbolique. As we said also, the symbolic violence is usually at the very beginning of any other form of violence. So obviously there could be symbolic violence outside armed conflict, but there is always symbolic violence within armed conflict. Entonces puede ser un tipo de violencia que está incluso pues, categorizada como después del conflicto, pero también puede estar incluida dentro del conflicto. The symbolic violence can be also part of the military action. Entonces puede ser parte de la acción militar también. When I say military, I mean any form of armed groups who would be fighting. Alguna forma de organizar grupos, armarlos y también de fundarlos. Because within even physical violence, there can be symbolic form. Aún en la violencia física se puede encontrar violencia simbólica. The choice of people who would be killed, for example, when it's really targeted, could have a symbolic form. The use of sexual and gender-based violence in conflict. La opción de matar gente como objetivo por fuerzas armadas es un tipo de violencia simbólica. Sexual and gender-based violence is in the same time. El género sexual es otro tipo de violencia simbólica. Yeah, symbolic and of course physical and psychological. So también física y the three are not always clear-cut. They can be together. Pueden estar juntas, la física y la simbólica. So armed conflict has always a lot of different form of symbolic violence that we have to target. But obviously this is not the only form of violence in an army. Entonces con el conflicto hay muchas formas de analizar el concepto de violencia simbólica, no solamente el físico. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿por qué plantear la identidad como algo estático, como algo que preservar, mantener, cuidar, proteger y recuperar? Of course, identity is something dynamic. Our identity keep changing, and the idea of protecting does not mean preserving in a way of not allowing any change. Entonces la identidad es algo que constantemente está en cambio. Entonces protegerla no es que necesariamente vamos a decir que va a evitar el cambio. It's more how do we accompany the change. Es más bien está acompañada del cambio. So when we say protecting identity, does not mean trying to keep a kind of folklore or folk type of culture. Entonces no se trata de proteger un tipo de cultura como tal, But just allowing people to be who they want to be, pero permitir a las personas ser quien ellos quieren ser, or who they feel to be, quienes se sienten son, giving them the capacity of choice of practicing the culture the way they want to. dándole la posibilidad de hacer, practicar su cultura como realmente son y hacer lo que ellos realmente escojan. It would be, of course, a form of symbolic violence to impose people to live in a certain way because we find sometimes a romantic way that this is how they should be or they would be. Es entonces también un tipo de violencia simbólica, exigir a la gente que vivan de una manera cultural porque tiene que ser así como debe ser. Okay. Aquí hay una pregunta que no sé si la persona que la hizo está acá. Dice, ¿por qué reducir el proceso de conflicto y violencia a un tiempo determinado? Y luego dice, hace 30 años, no sé. Bueno. Dice, es importante que la estrategia de mantener la violencia invisible se denuncie y se conozca, pero ¿cómo lograr que este no sea el objetivo principal y se desconozca a los autores que utilizaron la estrategia y lo principal, la apropiación que se han hecho de recursos naturales y sociales?
That's a good question. That's a really good question. Do we have to consider people responsible for symbolic violence? Entonces, ¿tenemos que considerar a las personas responsables por la violencia simbólica? Es una buena pregunta. And that's maybe why the very long-term process and the long-term objective of this project is to have symbolic violence recognized as a real form of Es violence. por ello que uno de los objetivos principales de este trabajo es a largo plazo que se reconozca la violencia simbólica como tal. Not that I believe that criminal justice is the only way to get out of a conflict, but impunity never helps. Pero no solo porque yo crea que la parte legal del reconocer la violencia simbólica es importante, sino porque ayuda. So there should be different cases, as symbolic violence is a kind of daily violence, it's a drop-to-drop violence. Entonces ese tipo de violencia es una violencia que se da día a día de manera lenta. In many cases, I don't think we can really hold people responsible for that. En ese sentido, pensamos que no es posible probar mantener a una persona como responsable. Unless it has been used strategically in order to try really to harm people. A menos que lo hayan mantenido como una estrategia para lastimar a otras personas de forma intencional. In the case of, for example, Palestine, it's clear to me that it's a strategy, that it's not just a side effect. And in this case, indeed, the people who have been enforcing this system should be held responsible. Entonces, en el caso de Palestina encontramos cómo los militares han venido forzando a eso, utilizándolo como una estrategia, y en ese sentido es sometimiento. Can you please repeat the last part? There is one case. There is one case of symbolic violence who have been put on trial. Hay un caso similar que ha sido puesto a juicio This is in Bosnia and Herzegovina during the Balkan War. entonces fue en Bosnia durante la guerra. There has been the district in a town called Mostar. There has been a destruction of a 15th century bridge. Was really linking. Entonces tiene que ver con la destrucción de un puente en el pueblo. Was not only an historical bridge, it was also the link between the two sides of a river. Pero no solamente era reconocido como algo histórico, sino que era la conexión entre los lugares. And the two communities of the town. Entonces cuando fue una comunidad movida del pueblo y And cortaron el acceso. The bridge has been destroyed El puente entonces fue destruido in order to give the message to the population como mensaje de la población. that they were not able anymore to live together. No querían vivir más juntos. And surprisingly, the general, who was a Croatian general, who have destroyed the bridge, Y sorprendentemente, the general was from Croatia, who has been ordering the destruction of the bridge. entonces sorpresivamente eran como la misma parte del ejército los que mandaron a destruir ese puente. Is today under a trial with the International Court of Justice Entonces por ello que hoy está en la Corte Internacional el caso of The Hague, of the town of The Hague, for de este caso a crime against humanity, por un crimen contra la humanidad, for the destruction of the bridge. por la destrucción de ese puente. And it was considered as form of, this is the only time, at least to my knowledge, where symbolic violence is used in the trial, saying that the destruction of the bridge was a form of symbolic violence, and it has been raised to the level of a crime against humanity. Entonces es como de los únicos casos que conozco en los cuales la violencia simbólica fue tomada como un hecho para la Corte y para tomar el caso. And a crime against humanity. Y con el crimen pues hacia la misma humanidad. Because it's very important, because as you may know, if you know a bit criminal law, Es muy importante porque si ustedes terminan bien y miran la ley, la parte legal, criminal law. de la ley criminal. It's that it's the crime against humanity is the second highest crime just under genocide. Entonces el crimen contra la humanidad es el segundo después de los genocidios. So that's quite encouraging somehow
that the destruction of culture and the destruction of the life of people can be considered as one of the highest crime under Entonces ahí international miramos criminal cómo law. la parte de destrucción de la parte cultural hacia la humanidad se convierte en un índice muy alto. Sí, en el auditorio hay alguien que quiera plantear alguna otra pregunta o alguna reflexión. Bueno, pues parece que están ahí, las preguntas ya están planteadas. Entonces, bueno, pues si no hay más, pues queremos agradecer a los ponentes, a la ponente, la profesora Brigitte Picard, al profesor Néstor, a Wilfredo, por compartir con nosotros pues estos temas de resiliencia, violencia simbólica, desarrollo rural, tan pertinentes para la coyuntura política, pero sobre todo para lo que de aquí en adelante tendremos que desarrollar. Yo creo que pues el trabajo que se pueda desarrollar en el marco del Observatorio de Violencia Simbólica será muy importante para comprender la dimensión del conflicto, sobre todo la profundidad que tiene, porque como ya se ha señalado, es una violencia invisible, pero que está presente en el día a día. Hay muchos símbolos, no solamente pues reflejados en imágenes, pero también hay muchas actitudes racistas, machistas, que están allí vigentes, ¿no?, en nuestras actitudes cotidianas, ¿no?, y que desafortunadamente pues no las vemos, o en muchas ocasiones que las vemos pues pareciera ser que con una broma saltamos y ya eso ha sido superado, cuando en realidad la sociedad colombiana pues tenemos que aprender esas lecciones para poder un poco ir gradualmente desmontando toda esa violencia estructural, cultural, directa, que se ha ido implantando en el país, y que como es una cuestión social, también de manera social, de manera educativa, podemos desmontarla. Necesitamos tiempo, desde luego, y pues hay que iniciar. Sin más, pues agradecer al auditorio, a todas las personas que estuvieron aquí presentes.